Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy, porque el tema que vamos a tratar es de esos que te dejan pensando, de esos que te hacen cuestionar, de esos que simplemente te atrapan. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un accidente que a pesar del tiempo, sigue dejando una huella imborrable. Un accidente que dejó cicatrices, no solo en el cuerpo de las víctimas, sino también en la memoria colectiva. Hoy vamos a hablar del trágico accidente de Chernóbil, y les aseguro que la historia que vamos a desenterrar es impactante. Así que si te gustan las historias reales, las historias con misterio, las historias que te hacen reflexionar, te invito a quedarte conmigo hasta el final. Y ya que estás aquí, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y así estar al día. Comencemos. La historia de Chernóbil es una historia que comenzó en la primavera de 1986, en lo que entonces era la República Socialista Soviética de Ucrania. Pero no quiero adelantarme. Antes de sumergirnos en los detalles del accidente, es importante entender el contexto. Debemos saber qué hacía de particular este lugar, este rincón. Porque fue noticia y porque su tragedia resonó más allá de las fronteras de la localidad. Chernóbil era más que un simple lugar. Era un punto de encuentro, un centro de energía nuclear. Imaginen un lugar donde la tecnología más avanzada se fusionaba con la vida cotidiana. Un lugar donde la ambición humana se entrelazaba con la naturaleza, donde el progreso y el riesgo coexistían en una delicada balanza. Un lugar con una belleza innegable, la llanura ucraniana salpicada de bosques y ríos, pero también con peligros ocultos, latentes en las entrañas de sus reactores nucleares. Se trataba de la planta nuclear de Chernóbil, un símbolo del poderío soviético, un faro de progreso que irradiaba esperanza, y también, sin que nadie lo supiera, una amenaza silenciosa. Pero, ¿cómo llegamos a hablar de un accidente? Bueno, la verdad es que un día todo cambió. Un día, la tranquilidad de la ciudad de Pripyat, construida para albergar a los trabajadores de la planta, se vio interrumpida por el estruendo, por el caos, por el terror. Ese día, la tragedia se hizo presente y se llevó consigo cosas. Se llevó vidas, se llevó sueños, se llevó la inocencia de muchos. Y dejó tras de sí cicatrices. El accidente ocurrió en la madrugada del 26 de abril de 1986. Los detalles son impactantes. Imaginemos la escena. Todo era normal hasta que... ¡Bum! Un ruido ensordecedor, seguido de una columna de humo y fuego que ascendía hacia el cielo nocturno, iluminando la oscuridad con una luz infernal. Gritos, llantos, pánico. La tierra tembló, el aire se llenó de polvo radiactivo y de desesperación. La ciudad dormida despertó de golpe, enfrentándose a una pesadilla que superaba cualquier imaginación. Las consecuencias fueron devastadoras. Los heridos, las víctimas, el impacto en sus vidas, es difícil imaginar el dolor y el sufrimiento. Cada herida, cada cicatriz contaba una historia. Una historia de lucha, de supervivencia, de pérdida. Las secuelas físicas fueron terribles, quemaduras por radiación, enfermedades misteriosas, mutaciones genéticas. Pero las emocionales, aún más profundas. El trauma, la incertidumbre, el miedo, sentimientos que marcaron para siempre a los sobrevivientes, aquellos que presenciaron la explosión y sus consecuencias, aquellos que perdieron seres queridos, aquellos que vieron cómo su mundo se derrumbaba en cuestión de minutos. ¿Y qué causó todo esto? Las investigaciones revelaron diferentes hipótesis, diferentes versiones de los hechos. La verdad, como suele suceder, es compleja y las circunstancias que llevaron al accidente son múltiples. Desde una serie de errores humanos, fallos de diseño en el reactor, hasta una peligrosa combinación de negligencia y falta de transparencia, todo se combinó para desencadenar la tragedia. Un experimento de seguridad mal planeado, una cadena de decisiones equivocadas, y la falta de protocolos adecuados ante una situación de emergencia, fueron la mecha que encendió el desastre. Los testimonios de los sobrevivientes son escalofriantes. Escuchar sus palabras, sentir su dolor, entender su valentía, es algo que te llega al alma. Recuerdan el miedo paralizante, la confusión ante lo desconocido, la desesperación al ver la magnitud del desastre. Recuerdan el olor metálico de la radiación, la imagen de la columna de fuego y humo que emergía del reactor, la angustia de la evacuación forzada, dejando atrás hogares y recuerdos.
Recuerdos que se han convertido en una pesadilla constante. Muchos describen la sensación de un calor abrasador, un sabor a metal en la boca, y la angustia de no saber a qué se enfrentaban. El silencio inicial, seguido por la llegada de los bomberos, que sin saberlo se enfrentaban a una muerte segura. La lenta comprensión de que el mundo había cambiado para siempre. Pero en medio de la tragedia, también hubo esperanza. Hubo gente que arriesgó su vida para ayudar a los demás. Hubo gestos de solidaridad, de empatía, de humanidad. Los liquidadores, los bomberos, los médicos, los mineros, los soldados, todos se unieron para contener la amenaza, para ayudar a los heridos y tratar de minimizar el impacto de la tragedia. Los liquidadores, hombres y mujeres que con gran valentía se ofrecieron a limpiar la zona contaminada, enfrentándose a niveles letales de radiación. Trabajaron sin descanso, luchando contra un enemigo invisible, y muchos de ellos pagaron con su salud y sus vidas. Esas acciones, esas pequeñas grandes acciones, son un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede abrirse paso. El coraje, la determinación y la abnegación brillaron con intensidad en medio de la oscuridad, demostrando que el espíritu humano puede superar cualquier adversidad. El accidente de Chernóbil provocó cambios significativos en la industria nuclear y en la conciencia global sobre los riesgos de la energía atómica. Se establecieron nuevas medidas de seguridad, se implementaron nuevos protocolos de emergencia, se reforzaron los controles de calidad en las plantas nucleares de todo el mundo. Se reflexionó sobre la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de las centrales nucleares, sobre la importancia de la capacitación del personal y sobre la responsabilidad de los gobiernos en la protección de la población. La sociedad aprendió una lección dolorosa pero necesaria. Un aprendizaje que con suerte sirvió para evitar que tragedias similares se repitieran en el futuro. La creación de la zona de exclusión, un área de más de 2.600 kilómetros cuadrados, es un testimonio silencioso de las consecuencias del desastre y un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Pero, ¿qué pasó después? Después del accidente la vida siguió, aunque de una manera muy diferente. Los sobrevivientes trataron de reconstruir sus vidas, de sanar sus heridas, de superar el trauma. No fue fácil, por supuesto. Algunos necesitaron ayuda psicológica, otros se refugiaron en sus seres queridos, otros encontraron consuelo en la fe, en el arte, en el trabajo. Cada uno enfrentó la situación a su manera, cada uno luchó por encontrar un nuevo sentido a sus vidas, por recuperar la esperanza, por honrar la memoria de los que ya no estaban. La comunidad de Pripyat fue evacuada y abandonada, convirtiéndose en una ciudad fantasma, un monumento a la tragedia. Pero la vida en otras zonas cercanas continuó, aunque marcada por el temor, por la incertidumbre, por el recuerdo constante del desastre. Las cicatrices, sin embargo, permanecieron. Cicatrices físicas visibles y permanentes, recordatorios constantes del daño causado por la radiación. Cicatrices emocionales invisibles pero igualmente dolorosas, marcadas por la pérdida, el miedo y la angustia. Cicatrices que recordaban constantemente la tragedia, pero también, al mismo tiempo, se convirtieron en un símbolo de fuerza, de resistencia, de la capacidad humana de sobreponerse a la adversidad. Los sobrevivientes, a pesar de todo, se negaron a ser definidos por el desastre. Se convirtieron en defensores de la seguridad nuclear, en promotores de la memoria, en ejemplos de resiliencia. Sus historias, sus testimonios, son una fuente de inspiración y un recordatorio de la importancia de la esperanza. La historia de Chernóbil es una historia que nos enseña mucho sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de la seguridad, sobre la necesidad de la prevención y la preparación ante desastres. Nos recuerda que debemos valorar cada momento, que debemos cuidar de nosotros mismos y de los demás, que debemos aprender de nuestros errores y que nunca debemos olvidar el pasado, porque el pasado nos ayuda a construir un futuro mejor. Nos enseña que el progreso tecnológico, por muy impresionante que sea, debe ir acompañado de responsabilidad, de precaución y de una profunda consideración por las consecuencias. Nos muestra la importancia de la transparencia y la comunicación en situaciones de crisis, y la necesidad de una colaboración global para abordar los riesgos que amenazan a la humanidad. Es un recordatorio de que la vida es frágil y que debemos valorar cada día. Que los pequeños detalles, los momentos cotidianos, son los que dan sentido a nuestra existencia. Que la empatía y la solidaridad son esenciales para construir una sociedad más justa y humana.
Y que a pesar de todo, la esperanza siempre está presente, esperando el momento oportuno para florecer. La historia de Chernóbil nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal, sobre la importancia de la ética y la responsabilidad en la toma de decisiones. Nos recuerda que somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones, y que debemos luchar por un mundo más seguro y sostenible. La historia de Chernóbil es una historia que merece ser contada, que merece ser recordada. Para que no olvidemos, para que aprendamos, para que la prevención sea nuestra mejor arma contra futuros desastres. La memoria es un arma poderosa, y debemos utilizarla para honrar a las víctimas, para aprender de sus errores y para construir un futuro mejor. La zona de exclusión, la ciudad fantasma de Pripyat, el sarcófago que cubre el reactor dañado, son testimonios silenciosos de la tragedia. Pero también son símbolos de la resiliencia humana, de la capacidad de reconstrucción y de la esperanza en un futuro mejor. El legado de Chernóbil es un recordatorio constante de los peligros de la negligencia, de la falta de precaución y de la importancia de la seguridad. Es una llamada a la acción, a la responsabilidad, a la colaboración. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que esta historia les haya impactado tanto como a mí. Sé que es un tema difícil, pero creo que es importante hablar de él, recordar lo sucedido y aprender de ello. La historia de Chernóbil no es solo un relato de un accidente, sino un espejo en el que podemos reflejarnos como sociedad, en el que podemos analizar nuestras fortalezas y debilidades, y en el que podemos aprender a construir un futuro más seguro y más humano. Espero que se lleven algo de este vídeo, que reflexionen, que piensen en lo sucedido. Si tienen alguna opinión, alguna reflexión, alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre los temas que tratamos aquí. Los invito a investigar más sobre el tema, a leer libros, a ver documentales, a sumergirse en la historia para comprender la magnitud del desastre y las lecciones que podemos extraer de él. Compartir este conocimiento es fundamental para evitar que tragedias similares se repitan. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los invito a explorar otros vídeos de mi canal, donde encontrarán historias fascinantes y temas interesantes que los invitarán a reflexionar y a aprender. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Recuerden, la memoria es nuestra herramienta más poderosa para construir un futuro mejor, y la historia de Chernóbil es una lección que todos debemos recordar.